Bueno, hola a todos. Vamos a dar inicio al módulo 3. Con esto finalizamos el curso. Este módulo pues nos va a enseñar cómo es la forma de entregar este cojín. Tenemos dos puntos importantes que es el verificar y el explicar. En el verificar es importante ver que el cojín, como nosotros lo solicitamos, llegue con las medidas del usuario y de la silla. Esto es verificar el primer paso. Luego, tenemos que explicarle al usuario las recomendaciones de limpieza, el uso y el cuidado del cojín. Estas recomendaciones son básicas para que el usuario, el paciente, pueda mantener una vida útil al cojín. Esto es algo que si él lo conoce, seguramente le va a dar la importancia de mantener estas recomendaciones. Entonces vamos a ver las recomendaciones. La primera de limpieza. La limpieza en el cojín, pues solamente es comentarles a ellos que no debemos usar jabones abrasivos. Ojalá pues que se tengan unos jabones suaves, neutros. A mí me he preguntado que si se pueden jabones líquidos, desde que el jabón no vaya a generar desgaste, ruptura, a veces se abre como las telas, entonces pues lo importante es esto, que le digamos, ojalá que el jabón sea lo más suave. Luego podemos decirle al usuario que debe lavar su funda, porque no lo conocen. He encontrado usuarios que finalmente me dicen, no, no conozco, no sabía que se podía lavar la funda, para mí esto es nuevo. Entonces, pues hay que tomarnos el tiempo de explicarle que sí se puede lavar. La recomendación, ojalá que se lave a mano, que no se vaya a lavar como en en lavadora y pues en el ciclo más fuerte. No, sí se puede lavar a lavadora, pero ojalá en el ciclo más suave. Y que siempre se lave por lo menos una vez al mes. No cada 8 días, bueno, va a depender también de cada usuario y de su necesidad. Si hay filtraciones, pues obviamente se tendrá que lavar después del accidente. Entonces sí se tendrá que lavar más continuamente, pero nuestra recomendación es mínimo una vez al mes. Luego pasamos a las recomendaciones de cuidado. La recomendación que hacemos es evitar los taches o las puntas en la ropa, ya que se puede perforar, se puede causar daños en la funda o en los materiales. Y pues realmente esto es importante decirle al usuario que no va a aplicar una garantía. Si el cojín se daña por este tipo de perforaciones, pues no vamos a tener una garantía porque eso ya es mal uso. Algo que se lo tenemos que decir, se lo tenemos que explicar y ojalá que si está escrito, pues sea mucho más tácito para ellos y más claro. Bueno, también evitamos o le podemos decir al usuario que evitemos que se tengan exposiciones a temperaturas extremas. Eso es bueno que se lo expliquemos, que no lo vayamos a dejar a la intemperie. Sí, a veces pacientes se van de viaje, dejaron su dispositivo con todo, los elementos de posicionamiento y pues realmente se dañan estos equipos. Entonces, lo importante de la recomendación es evitar esas temperaturas extremas. Luego, pasando al de uso, es importante explicarles si tenemos el inserto de fluido en el cojín, podemos recomendarle que se realice esa distribución uniforme por toda la onda pélvica. Nosotros tenemos este fluido, explicarle que tenemos que amasar para que nuevamente pues vuelva a permitir la inmersión de las zonas isquiáticas o ese envolvimiento que nos va a ayudar a cuidar y a dar descanso en la zona isquiática. Esto se puede hacer a diario o incluso antes de cada transferencia al cojín. Si el paciente pasó de la cama un momento, eh, de la silla a su cama, pues ahí es el momento de hacer este tipo de también de distribución de peso del cojín. Si es de aire, es bueno que nosotros le expliquemos al usuario cuándo y cómo debe hacer la correcta distribución del aire dentro de este cojín, cómo debe manejar el cojín de aire.
¿Qué sucede cuando él infla demasiado el cojín o cuando no lo infla con la altura y el aire pues realmente necesario? Es bueno hacérselo ver al usuario. Bueno, a continuación vamos a ver un video y damos por terminado este curso. Muchísimas gracias. Uno, dos, tres. Buenos días, señora Carolina. El día de hoy tenemos la entrega de nuestro cojín para Sofía. Nosotros verificamos primero pues, que el cojín haya llegado con las medidas, ya lo sacamos aquí del empaque, con las medidas que necesitamos para la silla que se va a entregar. Pero queremos hacerle unas recomendaciones acerca del cojín y que usted pueda conocerlo un poco más. Se trabaja con las medidas especiales, por eso usted alcanza a ver que el diámetro de un lado y del otro es diferente. Entonces tenemos un corte más corto del lado izquierdo y más largo del lado derecho, para dar todo el posicionamiento en el muslo, que es más largo. El cojín cuenta con dos fundas. Estas fundas se pueden lavar, es la recomendación que hacemos primordial, para que el cojín mantenga una asepsia adecuada. Entonces viene la primera funda, es la que nos va a proteger la piel del paciente. Es una funda que es con una licra stretch, se puede mover en cualquiera de las direcciones. Esta se recomienda que se lave con un jabón suave, ojalá a mano. Solamente usted lo moja, le pasa el jaboncito, luego le saca todo el jabón y lo podemos, señora Carolina, extender. Evitemos retorcerlo, solamente escurrirle el agua. Ahora, otra recomendación que se hace con la funda, que esta funda preferiblemente no tengamos nada como de estilo taches en la ropa, porque la funda pues ayuda a que nos mantenga la piel lo más aireada, y si se va de pronto a romper pues se nos va desgastando. Entonces ni taches ni nada que tengamos con respecto a que se pueda dañar. Luego tenemos en la otra parte del cojín, que es la espuma y el fluido. Este fluido es el que nos va a permitir que la caderita ingrese dentro de aquí del fluido y nos mantenga la posición adecuada. Viene con unas cuñas que usted puede retirar, como la de acá del centro y las que son laterales. Se pueden retirar también para que esta funda se pueda lavar. Entonces retiramos el fluido y ese fluido debe hacer un movimiento continuo para que nos ayude al movimiento. Es decir, el fluido nunca se nos va a salir, no se nos va a mover, porque es un fluido que nos mantiene la posición de la cadera adecuada. Lo que sí recomendamos es que usted lo ponga bajo la llave del agua y lo lavemos así, y lo podamos luego secar con una toallita por los pliegues para mantenerlo lo más limpio posible. Esta funda, que es la que nos cubre, nos protege la espuma del cojín, porque realmente no nos va a proteger nada más, sino solamente la espuma. La retiramos y hacemos el mismo procedimiento con agua, sin ningún químico, nada de elementos como detergente, solamente la ponemos bajo la llave y la extendemos. Eso es todo. Como usted se da cuenta, tiene un cierre, que es un cierre que nos permite proteger la espuma. Acá está, esta es la espuma, esta es la onda pequeña. Recomendaciones: evitar que se nos vaya a mojar esta espuma directamente, pues ya se nos va a empezar a dañar el cojín. Y ahorita pasamos a Sofía para que la podamos ver cómo queda en el cojín. Muchas gracias, señora Carolina. Llegado nuestro cojín con las recomendaciones, verificamos, señora Carolina, que el cojín esté en el lugar donde necesitamos, que es la pelvis, y nuestro muslo esté completamente apoyado. Esta es la recomendación que hacemos principalmente, que siempre la pelvis esté en el lugar donde demostraba que tenía la onda pélvica, para que el cojín desde la parte de la colita a donde está la pierna nos haga el apoyo total.
para que siempre ella tenga su columna lo mejor posible posicionada. Siempre le recomendamos también que esté verificando que la parte de nuestra colita esté apoyada en el respaldo, lo más que se pueda, para que ella evite el deslizamiento. Así podemos verificar que nuestro cojín ha sido entregado correctamente, donde vemos que el muslo y la pierna están haciendo completamente apoyo. Muchísimas gracias, señora Carlita.